Ya esta es nuestra segunda sesión. Las personas que no iniciaron la primera sesión estamos elaborando apuntes, entonces inicien de ahorita y después checan la clase grabada, por favor, los apuntes de la primera sesión y inician sus apuntes en cuanto yo dicte. Ok, entonces estábamos hablando de una de las características generales de la hermenéutica y les... ¿Podemos seguir de corrido ahorita o pensar mis compañeros igual para Díganme, terminar? no sé ustedes, coméntenme. Yo les di receso porque, pues aparte que ya tocaba, las veo así como un poco, no sé, con sueño o así. Entonces, para que se despejen un poco. Ustedes me comentan antes de que sean las 11:40 y seguimos o tomamos el receso. Me comentan. Pues yo Ok. digo que sí estaremos en mis compañeras. Bueno, me van diciendo, me levantan su mano azul en cuanto sean las 11:40 para ver quiénes sí necesitan salir del receso o seguimos. Ok, vamos a ver las características. Les hablaba sobre la lingüisticidad del ser y les decía que aquí es lo mismo, ellos interpretan y en nuestra imagen veíamos, voy a compartir pantalla, que son personajes filósofos de aquella época, de los griegos, siglo XVIII al siglo XX, y nos dicen que lo único, el cambio aquí en la hermenéutica actual es que involucran ya al mundo y al hombre dentro de esta interpretación de textos filosóficos dentro de una literatura. Entonces, como característica general, solo anoten características generales de la hermenéutica como subtítulo. Y número 1, lingüisticidad del ser. Guión, el mundo y el hombre. Nada más. Ya sabemos que aquí solo incluyeron lo que es una visión del mundo involucrando al hombre dentro de la literatura. Lingüicidad del ser, guión, mundo, guión, hombre. Lingüicidad del ser, mundo, guión, hombre. En el mundo, pues es lo que va aconteciendo actualmente, cómo se van dando las épocas. Okay. Como número 2 tenemos una de las características generales, el ser es temporal e histórico. Aquí nos dice, el mundo no puede ser pensado como algo fijo o estático, sino como continuamente fluyente. ¿Qué quiere decir? Que el mundo va cambiando, se va evolucionando. Si ven la imagen, muestra lo que explico. El hombre va evolucionando, fluye, y dice, la realidad siempre remite a un proceso, a un desarrollo evolutivo, en este caso, del tiempo, de la historia, del mundo, a un proyecto que nos ha sido transmitido tradición y que nosotros retomamos. Por ello, entender el mundo es tomar conciencia histórica de la vertebración que se produce entre tradiciones y de la distancia que se da entre ellas. Como parte de una determinada realidad histórica y procesual, nuestra visión del mundo será siempre parcial, relativa y contingente. Ok. Como segunda característica, noten, el ser es temporal e histórico. Ok. Guión, anotan. El mundo es fluyente. El mundo es fluyente. El mundo va cambiando, va evolucionando. El mundo es fluyente. ¿Es qué? Fluyente. Cambiante, que evoluciona.
¿Listas? Ok. Muy bien. Michelle, ¿puedes compartir un poco la lectura, por favor? Número 3. Precomprensión y círculo hermenéutico. El hecho de que no solo los objetos de conocimiento sean históricos, sino también el hombre mismo lo sea, nos impide valorar neutralmente la realidad. No existe un saber objetivo, transparente ni desinteresado sobre el mundo. Tampoco el ser humano Dasein es un espectador imparcial de los fenómenos. Antes bien, cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una serie de prejuicios, expectativas y presupuestos recibidos de la tradición que determinan, orientan y limitan nuestra comprensión. El hombre está arrojado a un mundo que le surte de una cultura y un lenguaje determinados, facticidad, que delimitan y manipula su conocimiento de la realidad. Esta no surge de la subjetividad, no es original de cada hombre particular, sino que está condicionada históricamente y se vertebra en la articulación entre pasado y futuro, esto es, en el diálogo entre tradiciones. Ok, gracias, Michelle. De nada. Aquí habla sobre la precomprensión. Dice, el hecho de que no solo los objetos de conocimiento sean históricos, sino también el hombre mismo lo sea, no impide valorar neutralmente la realidad. Y nos habla de tradiciones. Aquí nos habla de que el hombre es arrojado al mundo o es analizado al mundo también por sus tradiciones y conocimientos, por lo que se vive. Entonces aquí nos habla de la precomprensión y pone número 3, precomprensión y círculo hermenéutico. El hombre está arrojado a un mundo que le surte de una cultura. Que estudien al hombre depende de la cultura, los valores y la preparación, el conocimiento que ha adquirido de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a lo que dice pasado y futuro, de acuerdo a lo que ha vivido, cómo lo ha El vivido. hombre que muestra. El hombre está arrojado a un mundo. El hombre está arrojado a un mundo que le surte de una cultura. Y un lenguaje determinado. Y un lenguaje determinado. No olviden anotarse en el chat. Okay. A esto se refiere con el círculo hermenéutico, precomprensión, una de las características generales de la hermenéutica. Y todo esto pues limita al hombre porque se analiza de acuerdo a lo que ha vivido, a su cultura, al entorno, cómo ha crecido, a su lenguaje, y lo analizan de esta manera. Okay. ¿Ya puedo cerrar mi chat? ¿Ya se anotaron todos? Sí, maestra. Ok. Muy bien, ya lo guardé. Ok, vamos a continuar. Ya cerré mi chat, avísenme si alguien no se anotó. Saben que al inicio deben anotarse, por favor. Yo no me anoté. Ok. Anótate, por favor, ahorita lo vuelvo a guardar. Ok. Número 4, dice que otra característica principal es la imposibilidad de un conocimiento que sea total, que sea integral. Y dice, dado que el ser es lenguaje, es tiempo, y puesto que el hombre como ser en el mundo está inmerso en el ser del cual pretende darse cuenta, se hace imposible un
conocimiento totalitario, objetivo y sistemático del mundo. Ok, aquí habla de una imposibilidad de un conocimiento. Entonces nos dice que no está limitado. Entonces podemos seguir adquiriendo mediante nuestras experiencias más conocimientos acerca del mundo, de la naturaleza, del ser. El lenguaje va cambiando, todo se va evolucionando, todo se va desarrollando. Entonces solo anoten 4, imposibilidad de un conocimiento exhaustivo y totalitario de la realidad. Ya, maestra. Ok, ese sí déjenlo. ¿Saben que eso se imposibilita el conocimiento? Y ok. Joana, ¿puedes compartir lectura, por favor? Voy. Ok. Dice características generales de la hermenéutica. La pretensión de verdad de la hermenéutica es radicalmente distinta a la de las ciencias. La verdad solo puede ser parcial, transitoria y relativa. Características que surgen de la pertenencia del sujeto al ámbito de lo interpretable y de la individualidad irreductible de cada ente singular evento. Entendiendo por esto no solo las cosas, sino el hombre mismo. Precisamente, Gadamer afirma que la historicidad del ser consiste en no poder resolverse en autotransparencia. Transparencia. Gracias, Joana. Ok. Aquí vemos una característica en general, que es un resumen de todo lo que hemos escrito sobre las características. Y nos dice, la verdad solo puede ser parcial, transitoria, relativa, porque se va evolucionando. Todas nuestras ideas, todo el conocimiento, el ser humano va cambiando, se va evolucionando, se desarrolla. Entonces no siempre puede haber un conocimiento en su totalidad porque va evolucionando tanto las ciencias como el hombre en su lenguaje, en su forma de pensar. A eso se refiere en general de todas estas características. Como número 5, nos pone interpretación como ejercicio de la sospecha o restauración del sentido. Para Paul Ricoeur, la hermenéutica es una filosofía reflexiva que ha de dar cuenta del conflicto entre las diferentes interpretaciones de los símbolos del lenguaje. Aquí nos habla sobre diferentes tipos de interpretaciones, depende del personaje, y cómo va evolucionando. Entonces dice, interpretación como ejercicio de la sospecha de restauración del sentido. Cómo va evolucionando es como el conocimiento, es como nosotros vamos interpretando cada uno de estos textos, mensajes, etc. Entonces solo anoten número 5, el título. La restauración del sentido se da de acuerdo a la evolución, al desarrollo, a nuestra forma de pensar, cómo vamos preparándonos, vamos cambiando de acuerdo a las experiencias, nuestra forma de sentir, de pensar. Tal vez la idea que teníamos hace unos 2, 3 años ya no es la misma a la que tenemos hoy, que hemos evolucionado, que nos hemos preparado, etc. Listo, maestra. Ok. Bien, qué rápidos. Ok. Vamos a ver un video sobre esto para después irnos a la pedagogía. ¿Cómo es que se aplica? Entonces, déjenme ir al video. Vamos a ver un poquito más claro qué sería la hermenéutica, aparte de que ya sabemos que es la interpretación. Vamos a ver ese método, porque existe un método hermenéutico. Dime, Manuel. Maestra, casi no se oye lo que habla usted. ¿Los demás sí me escuchan? ¿O se escucha bajito? Oye, Sí, se escucha muy bajito. Yo sí la escucho. Yo sí la escucho bien, maestra. Tal Yo la vez escucho bajito.
Yo también la escucho bajito, maestra. Yo tengo el 100, chicos. Chequen sus audios porque estoy en mi máximo audio. Yo también la escucho bien clara, la tengo el 100. ¿Sí me escuchan bien la mayoría? Entonces, los demás chequen un poquito su audio, por favor. Ya acerqué más mi computadora a ver si se escucha mejor ahí. Voy a poner el video. Es una alumna que explica más o menos lo que hemos visto, pero un poco más con nuestras palabras para que nos quede más claro. Vamos a leerlo y vamos a opinar qué crítica tenemos sobre este video. Voy a compartir el audio. Avísenme si lo escuchan. Déjenme compartir mi audio primero. Manuel, anótate en el chat, porfa. Todos los que iniciaron después, anótense porque ya había cerrado mi chat. Draw My Class. La hermenéutica. ¿Sí escuchan? ¿Sí se escuchaba? Sí, Ok. sí. Va de nuevo, lo regreso. Draw My Class. La hermenéutica es el arte de interpretar, traducir o explicar textos, particularmente textos sagrados. Surgió hacia los siglos XVII y XVIII. Está relacionado con Hermes, que en la mitología griega era el mensajero de los dioses y transmitía e interpretaba los mensajes divinos dirigidos a los hombres. La hermenéutica se clasifica en varias formas. Tipo filológico. Se divide entre el alegórico, el moral y el anagógico. Y el jurídico tiene como fin la interpretación de textos poco claros, entre ellos los mandatos de las normas jurídicas. Por último está el romanticismo, que tomó paso sujeto a los conceptos adivinatorios. Características. Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo. El círculo hermenéutico es infinito, no existe verdad, sino que la hermenéutica dice su verdad. Es desconstructivo, porque solo desconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera. Los métodos hermenéuticos prestan ayuda a la investigación, porque permiten revelar los significados no obvios de los escritos. Principales escritores: Shelley Mackern, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger y por último Hans Georg Gadamer. Conclusión. La hermenéutica comienza por comprensión, luego explicación y después interpretación, y vuelve a dar la misma vuelta varias veces. Gracias. Ok. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primeramente, pregunta. Explicaron en el video 3 pasos para realizar un análisis sobre un texto. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos pasos que debemos hacer para comprender un texto sagrado, un texto literario? ¿Quién se lo sabe? Los explicó en el video. ¿No era el que decía de la comprensión, la explicación y la interpretación? Exacto. Esos son los pasos, chicos, son las finalidades de un texto y si nosotros queremos llegar a analizar un texto sagrado, literario, tendremos que hacer esos pasos: comprensión, integración, exposición, explicación. Esos pasos son los que tenemos que realizar para una comprensión de un texto sagrado, literario, de una simbología, y de ahí se abrían más ciencias auxiliares. ¿Cuáles eran? Donde podían ellos leer textos sagrados o textos literarios. Mencionaron varios. ¿Cuáles son? ¿Nadie se lo sabe?
Voy a Maestra, tener, no la escuché bien. ¿Cuál fue la pregunta? ¿cuáles son las ciencias auxiliares de la hermenéutica? Que hablaba esa chica, esa alumna, sobre que existían dentro de la hermenéutica. Voy a compartir nuevamente el video. Por favor, chicos, pongan atención. No sé si están en la clase, no sé si qué están haciendo, pero no los veo participar. Comparto el video nuevamente y por favor requiero participaciones. Vean el video, por favor. Drama y clase. Coméntenme si lo escuchan, por favor. ¿Lo escuchan ahí? Sí. La hermenéutica es el arte de interpretar, traducir o explicar textos, particularmente textos sagrados. Surgió hacia los siglos XVII y XVIII. Está relacionado con Hermes, que en la mitología griega era el mensajero de los dioses y transmitía e interpretaba los mensajes divinos dirigidos a los hombres. La hermenéutica se clasifica en varias formas. Tipo filológico. Se divide entre el alegórico, el moral y el anagógico. Y el jurídico tiene como fin la interpretación de textos poco claros, entre ellos los mandatos de las normas jurídicas. Por último está el romanticismo, que tomó paso sujeto a los conceptos adivinatorios. Características. Parte de que el ser humano es por naturaleza interpretativo. El círculo hermenéutico es infinito, no existe verdad, sino que la hermenéutica dice su verdad. Es desconstructivo, porque solo desconstruyendo la vida se reconstruirá de otra manera. Los métodos hermenéuticos prestan ayuda a la investigación, porque permiten revelar los significados no obvios de los escritos. Principales escritores: Shelley y Macaire, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger y por último Hans Georg Gadamer. Conclusión. La hermenéutica comienza por comprensión, luego explicación y después interpretación, y vuelve a dar la misma vuelta varias veces. Gracias. Ok, chicos. Ahora sí, participaciones. ¿Cuáles fueron las ciencias o... Un error muy común es suponer que nosotros que se abordaron en la hermenéutica? ¿Cuáles fueron? Filosófico, analógico, alegórico, moral, jurídico y romántico. Ok, muy bien. Jurídico, moral, romanticismo. Esas fueron una de las ramas que se abrieron dentro de la hermenéutica. Ok. ¿Alguien más que me hable sobre los postulados? Ya los vimos al inicio de la clase. Postulados principales. Anoten todos postulados principales en el chat, por favor. Postulados importantes. Anoten todos en el chat para checar su participación. Chicos, no pueden tener esta actitud, son los futuros docentes. Entonces tienen que ser más empáticos, más participativos, más atentos a la clase. Hablando de postulados, ¿se refiere a a sus inicios? Sí, los que fueron los precursores. Los vimos en el video, los vimos al inicio de la clase. Los tienen... Bueno, no los anotamos, me parece. Anotamos solamente pensadores destacados. Sí, son los mismos. ¿Sí? Sí, anótenlos, por favor. Sí, son los que anotamos. Ok. ¿Es la única materia que llevan en el módulo? Sí. Sí.
Y entonces, ¿qué pasa, chicos? ¿Por qué están tan poco participativos? Tienen que ser más entusiastas. Son los futuros docentes. Sé que a veces cuesta estar en clases y más virtual, pero tienen que ser más activos, más participativos, más ustedes que son docentes, son los futuros docentes, instructores. Okay. No puedo otorgarles todos los puntos de la participación si veo que no todos participan. Entonces, es poquito tiempo lo que nos vemos, entonces sean más participativos. Ok, recuerden que había varios precursores. Los vimos en el cuadro sinóptico también. Ok, vamos a ver también cómo se aplica en la pedagogía esta hermenéutica, esta ciencia. Ok, entonces punto y aparte en su libreta anoten pedagogía hermenéutica. Pedagogía hermenéutica. ¿Quiénes ya tienen su playera del uniforme? ¿Y quiénes tienen su credencial? Necesito ver a todos los que tienen su playera del uniforme, por favor. ¿Quiénes no la tienen? Ok, Leticia, si la tienes. ¿Quién más? ¿Tienen su credencial? Ok, Cindy. Ok, Amy, Michelle. Ok. Yo sí tengo mi credencial. Ok, ¿todos los demás tienen su credencial? Yo no. Sí, Ok. Manuel, credencial, Daniela Méndez, Alondra, Joana. Ok, solo ustedes tienen su playera entonces. Muy bien. Ok. Listo. Ok, ya vi tu credencial. Muy bien. Punto y aparte. Entonces vamos a ver cómo esta hermenéutica se involucra, se relaciona con la pedagogía. Entonces, ya habíamos hablado que la pedagogía, que es un conjunto de saberes, técnicas que ocupa la educación para, con la finalidad de dar a conocer un conocimiento, un aprendizaje, etc. Entonces, la pedagogía es la ciencia también psicosocial, porque estudia en parte el fenómeno del comportamiento de los individuos y dentro de un grupo social, en este caso que es una institución, y tiene por objeto la educación con el fin de conocerlo, dar a conocer nuevos aprendizajes y perfeccionarlo. Esto es lo que es la pedagogía. Pero vamos a ver cómo es que se involucra. Ya vimos que la hermenéutica es la ciencia que interpreta textos, simbología, da significados exactos a las literaturas y, como decía el video, a escritos sagrados. Denme un ejemplo de un escrito sagrado, chicos. Un ejemplo de un escrito. ¿Cuál será como un escrito sagrado? Sería como la Biblia, ¿no? Me imagino. Ajá, como la Biblia. ¿Qué más? No quiero opinar para no robarle las pocas ejemplos que hay. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Puede ser como un libro de literatura, de alguno de los filósofos históricos. Ok. En este caso tenemos más claro como la Biblia. Dime. Libros de historia también, ¿verdad? Libros de historia. ¿Sí? Todos esos son libros sagrados o libros donde los hermeneutas se dedicaban a la interpretación de textos. Entonces, nos decía que la hermenéutica significa tener clara alguna cosa, algún texto que es incomprensible, que se lleva a la finalidad que es la comprensión.
y que este término se deriva del nombre de los dioses. ¿De dónde son? ¿De dónde son los dioses? ¿De qué cultura eran los dioses hermeneutas? ¿Griegos? Griegos, muy bien. ¿Alguien recuerda el nombre de algún dios griego que mencioné al inicio? Zeus. Zeus. ¿Cuál más? Atenea. Atenea, no recuerdo mencionarlo. Hermes. Atenea, no. Muy bien. Entonces, en la hermenéutica y su origen, los estudios hermenéuticos se encuentran realmente en una teología cristiana. ¿Alguien sabe qué estudia la teología? ¿Qué será la teología? Investiguen rápidamente. ¿Qué es la teología? ¿Qué estudia? ¿Qué aplica? Es una ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre uno mismo. Exacto, gracias. Estudia la interpretación de los libros sagrados también, pero en este caso de la Biblia, como revelados por Dios, todo lo que es religión, no solamente de una sola religión, sino todo lo que está escrito en poesías, en distintos literarios, espirituales, libros sagrados. Eso estudia la teología y la hermenéutica es muy parecida a la teología, solo que ésta la interpreta. Entonces, en otros términos, la hermenéutica es como hacer referencias a lo que se expresa, como ya hemos dicho, lo incomprensible. La hermenéutica, cómo se explica, las variantes, interpretaciones, pero pone énfasis en un discurso. ¿Qué vamos a hacer? Van a buscar un texto literario en este momento o una frase literaria que parezca que se puede estudiar por un hermeneuta. Busquen una frase célebre o un pedacito de un párrafo sobre un libro sagrado para poderlo compartir y ponerlo como ejemplo. Búsquenlo. Va a haber receso, entonces lo pueden hacer en su receso también. Busquen un ejemplo de una frase que pueda estudiar un hermenéutico del libro sagrado, de literatura, romanticismo, también de juicio, si veían se evocaba el juicio, a la moral. Búsquenlo, ya casi finaliza la clase, entonces vamos a regresar con ese ejemplo. Yo también les voy a dar uno y vamos a ver unos ejemplos para tenerlo un poquito más claro. ¿Ok? Busquen todos en este momento un ejemplo. Anótenlo en su cuaderno y anoten ejemplo de un término hermenéutico. Me van avisando cómo van terminando para poder compartirlo. Se cierra la sesión, los veo a las 12. Vamos a ver. Van levantando su manita azul cuando ya tengan su ejemplo. Manuel ya, Londra ya. Vamos a esperar a los demás. Nos quedan 3 minutos con 58 segundos. Anoten su ejemplo en el cuaderno. Lo voy a checar en los apuntes de clase. Okay.
Son las 11:40. Ya tenemos receso. Los veo a las 12, ¿ok? Damaris, ya terminaste también. Ok. Los veo de regreso con su ejemplo para poder compartirlo. Los veo en un ratito.